Había matado a reyes por menos. Había borrado linajes enteros por una sola palabra de falta de respeto. Hombres adultos suplicaban clemencia con solo oír su nombre. Y, sin embargo, en ese momento, mirando su espalda mientras ella se dirigía hacia la puerta, el vampiro más temido en 3 siglos no podía moverse. No podía hablar, no podía respirar. «Puedo contratar a 50 como tú», había dicho. «Pues hazlo», respondió ella y se marchó. Nadie se había alejado nunca de él, ni una sola vez en 300 años. Y ahora una criada, un ser humano sin nada más que la ropa que llevaba puesta, acababa de hacer lo imposible. Le había dicho a la criatura más temida del siglo que hiciera lo peor que pudiera y se había marchado. Y por primera vez en 300 años, alguien había hecho sentir al rey vampiro algo que había olvidado que existía: impotencia. Pero aquí está la cuestión. Ella pensaba que se marchaba. Pensaba que nunca volvería a verlo. No tenía ni idea de que alejarse del rey vampiro no era el final. Era solo el principio. El vaso de cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol. Y Belle no se inmutó. Mantuvo la mirada baja y las manos firmes mientras barría los fragmentos con el recogedor de plata. Era el cuarto vaso del día. Los nobles vampiros de arriba estaban celebrando algo. Siempre estaban celebrando algo. Victorias, adquisiciones, el sufrimiento de sus enemigos. Ella había aprendido a no hacer preguntas. Le dolían las rodillas. El uniforme que le habían dado le quedaba demasiado ajustado en los hombros y el dobladillo llevaba semanas roto. Pero no se quejaba. Quejarse requería tener la esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. La esperanza era un lujo que había enterrado hacía 6 meses en una tumba que no le permitían visitar. Trabajar, sobrevivir, desaparecer. Eso era todo lo que le quedaba. Belle llevó el recogedor hacia la puerta de servicio, con pasos silenciosos sobre la fría piedra. La finca Ashford era una catedral de riqueza y crueldad. Todo techos abovedados y elegancia oscura. Ella era una sombra allí, invisible, reemplazable, exactamente como debía ser. Empujó la puerta y entró en el pasillo de los sirvientes, y fue entonces cuando lo oyó. Toda la finca se quedó en silencio. No era el silencio de la paz, sino el silencio de la respiración contenida, del miedo. Él estaba allí. Belle nunca lo había visto antes. En los 3 meses que llevaba trabajando en la finca, solo había oído rumores. El rey, Theron Ashford, el vampiro que había gobernado los territorios orientales durante siglos, que había acabado con linajes enteros por un supuesto insulto, que entraba en las habitaciones y hacía llorar a hombres adultos. Desde el pasillo, oyó abrirse las puertas principales. No fue un crujido, sino un gemido resonante, como si la propia casa se inclinara. Pasos lentos, deliberados, el tipo de andar que decía que el mundo esperaría. Luego su voz, rica en ironía, llena de oscura diversión. «Vaya, vaya, me voy 2 semanas y vuelvo para encontrar mi casa oliendo a miedo y vino barato. Que alguien me diga por qué no debería matar a todos los que están en esta habitación solo para redecorarla». Silencio, luego risas. Su risa, grave y peligrosa, como un trueno antes de la tormenta. «Tranquilos, Ralts, estoy de buen humor. Acabo de adquirir los viñedos de Montclair, su fortuna y la cabeza de su hijo mayor. Es un día precioso». Belle se quedó paralizada en el pasillo de los sirvientes, con el recogedor todavía en las manos. Ahora su voz se volvió aguda. «¿Dónde está mi hermano? ¿Y por qué esta finca parece haber sido gestionada por niños?» No sabía por qué se movió hacia el sonido. La curiosidad era peligrosa allí, pero algo la empujó hacia adelante y se encontró al borde del gran salón, escondida detrás de una columna de mármol. Y entonces lo vio. Theron Ashford estaba de pie en el centro del salón como un rey que inspecciona una tierra conquistada. Era alto, vestía un traje negro que parecía costar más que su vida. Tenía el pelo oscuro perfectamente peinado y su presencia era tan imponente que parecía doblar la luz a su alrededor. Pero fueron sus ojos los que la impactaron, fríos, calculadores, divertidos por todo e impresionados por nada. Inclinó la cabeza, escuchando a alguien balbucear una explicación, y luego hizo un gesto con la mano con desdén.
Aburrido. Que alguien me traiga algo interesante o salga de mi vista. Los nobles se dispersaron como cucarachas, y Bell supo en ese momento que estaba ante el hombre más peligroso que jamás conocería. Lo que no sabía era que, en menos de una hora, sería la primera persona en 300 años en alejarse de él. Si ya te has enganchado y quieres ver cómo una sirvienta pone de rodillas al rey vampiro más temido, no te vayas, pero déjame decirte que me aseguro de que cada palabra te llegue directamente al corazón. Si te gusta, adelante, dale al botón de suscribirse. Únete a la comunidad de historias de amor vampíricas de más rápido crecimiento, donde no solo contamos historias, sino que te hacemos sentirlas. Y oye, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saber qué parte del mundo está a punto de presenciar la caída de este rey. Ahora, volvamos al momento en que todo cambió. La citación llegó una hora más tarde. Belle estaba en la cocina fregando ollas cuando la ama de llaves la agarró del brazo. El rey quiere sábanas limpias en el estudio este. Entonces, se le hizo un nudo en el estómago. ¿Por qué yo? Porque yo lo digo. Muévete. El estudio este estaba en el tercer piso, lejos de la seguridad de las dependencias del servicio. Belle subió las escaleras con los brazos llenos de ropa doblada y el corazón latiéndole con fuerza. Había sobrevivido hasta entonces pasando desapercibida. Ser llamada significaba ser vista. Llamó 2 veces y entró. Theron Ashford estaba de pie junto a la ventana, con una copa de líquido oscuro en la mano. No se volvió. Eres lenta. Lo siento, mi señor. Mantuvo la voz plana, sin emoción. Ponlas en la silla y sírveme otra copa. Hizo lo que le ordenaron, moviéndose con rapidez y eficiencia. Cogió la jarra, sirvió el líquido ámbar y se lo llevó. Él lo tomó sin mirarla. ¿Cómo te llamas? Belle, mi señor. Belle, lo dijo lentamente, como si estuviera sopesando su significado. Luego se giró y por primera vez la miró directamente a los ojos. Llevas aquí 3 meses, no hablas, no te quejas. ¿Por qué? Ella mantuvo la mirada baja. Hago mi trabajo, mi señor. No es eso lo que te he preguntado. El silencio se extendió entre ellos. Ella podía sentir su mirada sobre ella como una navaja. Míreme, ella obedeció, y en el momento en que sus miradas se cruzaron, algo brilló en su expresión. Curiosidad. Tienes miedo, dijo en voz baja. Pero no de mí. Interesante. La rodeó lentamente como un depredador. Todos en esta casa me temen. Tiemblan, suplican, me aburren hasta las lágrimas con su previsibilidad. Pero tú se detuvo frente a ella. Tú temes algo completamente diferente. ¿Qué es? Nada, mi señor. Su sonrisa fue afilada. Mentirosa. Se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Podría obligarte a decir la verdad. Hacerte revelar todos los secretos que has guardado. ¿Te gustaría eso? Ella apretó los puños, pero no dijo nada. Theron se rió, con un sonido de auténtico deleite. Oh, eres valiente. Estúpida, pero valiente. Dio un paso atrás y removió su bebida. Dime, Brielle, ¿sabes lo que hago con la gente que me hace perder el tiempo? No, mi señor. Los borro. Chasqueó los dedos así. Familias enteras, legados enteros desaparecidos. ¿Y sabes por qué no respondió? Porque puedo. Apuró su copa y se la tendió. Ahora sírveme otra y dime por qué una chica con fuego en los ojos está fregando los suelos de mi casa. Ella tomó el vaso. Sus dedos rozaron los de él por un segundo, fríos, sin vida, y tomó una decisión. Porque no tengo a dónde ir. La honestidad la sorprendió incluso a ella. Theron ladeó la cabeza, estudiándola. Por fin, la verdad. Sonrió. Puedes irte. Ella se dio la vuelta para marcharse. El alivio inundó su pecho. En realidad, no. Espera, se detuvo. He cambiado de opinión. A partir de ahora me servirás personalmente. Mis aposentos, mis comidas, mis necesidades, todo lo que requiera. Se le heló la sangre. Mi señor, eso no era una petición. Se volvió hacia él y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si me niego? La habitación quedó en un silencio sepulcral. Theron la miró fijamente y por un momento ella pensó que podría matarla allí mismo. Pero entonces él se rió.
un sonido grave y peligroso. ¿Negarte? Dio un paso hacia ella con una presencia abrumadora. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Sí. Entonces debes tener deseos de morir. Quizás sí. Él entrecerró los ojos. Ten cuidado, pequeña sirvienta. He matado por menos. Entonces mátame. Su voz ahora era firme. Pero no seré tu juguete. Luego se quedó quieto, completamente quieto. Y entonces, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. No era amable, ni cálida, sino depredadora. Tienes valor, te lo reconozco. Se inclinó hacia ella, su aliento frío contra su oreja. Pero el valor sin poder es solo estupidez. Y yo no tolero la estupidez, se enderezó, ajustándose los puños. Esto es lo que va a pasar. Harás lo que yo te diga o haré tu vida tan insoportable que me suplicarás que te mate. Y aún así puede que no te lo conceda. Hizo una pausa. O puedes salir por esa puerta ahora mismo, abandonar esta finca y valerte por ti misma en un mundo que te masticará y te escupirá en un día. Cruzó los brazos. Elige. La mente de Belle se aceleró. No tenía nada, ni familia, ni dinero, ni futuro. Pero aún le quedaba una cosa, su dignidad. Lo miró directamente a los ojos. Prefiero morir de hambre en la calle antes que ser tu propiedad. Luego parpadeó una vez, dos veces, y su expresión se transformó en algo indescifrable. ¿Hablas en serio? Sí. La miró fijamente durante un largo momento y luego volvió a reír. Pero esta vez fue diferente, más ligera, casi genuina, increíble. Sacudió la cabeza. ¿Sabes cuántas personas matarían por la oportunidad de servirme personalmente, de estar en mi presencia? Entonces contrata a una de ellas. Su sonrisa se desvaneció. ¿Perdón? Ella enderezó los hombros. Dijiste que podía irme, así que me voy. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Detente. Ella no lo hizo. Dije que te detuvieras. Ella alcanzó el picaporte y entonces él se interpuso delante de ella. No lo había visto moverse. En un momento estaba al otro lado de la habitación y al siguiente le bloqueaba el paso, con la mano apoyada contra la puerta. Su voz era baja, mortal. Nadie se aleja de mí. Ella lo miró a los ojos, con el corazón latiéndole con fuerza. Yo acabo de hacerlo. Durante 3 largos segundos, ninguno de los dos se movió. Y entonces él hizo algo que no había hecho en 300 años. Se hizo a un lado. Belle no esperó, abrió la puerta y salió, con las piernas temblorosas y las manos temblorosas. Recorrió el pasillo, bajó las escaleras, pasó por la cocina, llegó a la puerta de servicio y salió al aire frío de la noche antes de que sus rodillas se derrumbaran. Se derrumbó contra la pared de piedra, jadeando en busca de aire. Dentro del estudio, él permanecía de pie en el centro de la habitación, mirando fijamente la puerta abierta. Su mano seguía levantada, congelada en el espacio donde ella había estado. Y por primera vez en 3 siglos, el rey vampiro, que había conquistado naciones, destruido linajes y nunca había perdido una sola batalla, sintió algo que creía haber olvidado. Impotencia, susurró en la habitación vacía. ¿Qué acaba de pasar? Belle no regresó a la finca. Pasó la noche en una capilla abandonada a 5 kilómetros de distancia, temblando con su uniforme rasgado, preguntándose si acababa de cometer el peor error de su vida. Pero cada vez que pensaba en volver, en inclinar la cabeza y pedir perdón, algo dentro de ella se rebelaba. Prefería morir libre que vivir como un juguete. Por la mañana el hambre se había apoderado de ella. No tenía dinero, ni comida, ni ningún sitio a donde ir. La realidad era una maestra fría y brutal. Pero aún así, no regresó. Dentro de la finca Ashford, él no había dormido. Estaba de pie en su cámara privada, mirando su reflejo en el espejo dorado. Su hermano Dorian estaba sentado en un rincón, observándolo con una diversión apenas disimulada. «Llevas 4 horas ahí de pie», dijo Dorian. «Cállate. Te ha calado hondo, ¿verdad?» Terence se giró bruscamente. «Nadie me cala hondo. Entonces, ¿por qué pareces como si te hubieran robado tu maldición favorita? Te he dicho que te calles». Dorian sonrió.
La has dejado marchar. El gran Theron Ashford, rey de los territorios orientales, había dejado que una humana saliera de su estudio. Hermano, eso es histórico. Theron apretó la mandíbula. Ella no tiene importancia. Entonces, ¿por qué sigues pensando en ella? No lo hago. Mentiroso. Theron se giró, con los ojos brillando peligrosamente. ¿Quieres ponerme a prueba hoy, Dorian? Porque estoy de humor para recordarte por qué yo soy rey y tú no. Dorian levantó las manos en señal de rendición fingida. Tranquilo, hermano. Solo digo que en 300 años nunca te he visto dejar que nadie te desafíe y viva, y sin embargo aquí estamos. No dijo nada porque su hermano tenía razón. Había matado a hombres por menos. Había quemado fincas enteras por una fracción de la falta de respeto que le había mostrado esa criada. Y sin embargo, cuando ella le dio la espalda y se marchó, él la dejó ir. ¿Por qué? No lo sabía y eso le aterrorizaba más que nada. Encuéntrala, dijo Theron en voz baja. Dorian levantó una ceja. ¿Qué? Ya me has oído. Encuentra a la criada, tráela de vuelta, y si se niega, entonces vuelve a sonreír de forma fría y cortante. Hazle entender que negarse a mí no es una opción. Dorian se quedó de pie, sacudiéndose el abrigo. Estás obsesionado. Tengo curiosidad. Es lo mismo. Hazlo y ya está. Dorian se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Y cuando la traiga de vuelta, ¿qué piensas hacer exactamente con ella? No respondió porque tampoco lo sabía. Lo único que sabía era que nadie se alejaba de él. Nadie. La encontraron al mediodía. Belle estaba en la plaza del mercado tratando de cambiar su delantal por una barra de pan cuando dos vampiros aparecieron a ambos lados de ella. Los reconoció de inmediato. La guardia del rey. Ven sin oponer resistencia, dijo uno de ellos. No, respondió ella. El otro suspiró. Nos habían dicho que dirías eso. Antes de que pudiera correr, la agarraron por los brazos y la levantaron del suelo. Ella pataleó y gritó, pero fue inútil. Los humanos no luchaban contra los vampiros y ganaban. La llevaron de vuelta a la finca y la dejaron en el mismo estudio del que había salido la noche anterior. Theron la estaba esperando. Estaba sentado en el sillón de cuero junto a la chimenea, con una pierna cruzada sobre la otra, aparentemente relajado. Pero sus ojos delataban otra cosa. «Dejadnos solos», les dijo a los guardias. Estos obedecieron inmediatamente. La puerta se cerró. Silencio. Belle se quedó en medio de la habitación, respirando con dificultad, con el pelo revuelto y el uniforme manchado de suciedad. Entonces la observó. «Tienes muy mal aspecto. Tus hombres me arrastraron por la calle». «Lo sé». Se acercó lentamente a ella. «¿Sabes lo que hice anoche?» Ella no dijo nada. «Pensé en ti toda la noche. No podía parar». La rodeó. «¿Tienes idea de lo irritante que es eso? He acabado con guerras. He aplastado rebeliones. He hecho arrodillarse a reyes y, sin embargo, una criada sin nada a su nombre acecha mis pensamientos». Se detuvo frente a ella. Así que me pregunté, ¿por qué? ¿Qué tienes tú? No lo sé, yo tampoco, y odio no saberlo. Extendió la mano y le levantó la barbilla para que no tuviera más remedio que mirarle a los ojos. Esto es lo que va a pasar. Te vas a quedar aquí, no como sirvienta, como mi invitada. Ella apartó la cabeza bruscamente. No quiero ser tu invitada. No me importa lo que quieras. Entonces, ¿por qué no me obligas? Oblígame a obedecer. Su sonrisa fue lenta, peligrosa, porque eso sería aburrido. Y tú, Belle, eres lo primero interesante que me ha pasado en un siglo. Ella dio un paso atrás. Estás loco. Probablemente se sirvió una copa. Pero también soy lo único que se interpone entre ti y una vida muy corta y muy brutal ahí fuera. Así que te sugiero que aceptes mi hospitalidad. Esto no es hospitalidad. Es una jaula. Llámalo como quieras. Levantó su copa. No te vas a marchar. Ella apretó los puños. Puedo contratar a 50 como tú, dijo la criada. Hazlo, respondió el rey. ¿Es eso lo que quieres? ¿Demostrar que soy tuya? Su expresión se ensombreció.
No quiero poseerte. Entonces, ¿qué quieres? Dejó la copa sobre la mesa con una mirada penetrante. Quiero entender por qué no tienes miedo. Tengo miedo. No, estás enfadada. Hay una diferencia. Abrió la boca para discutir, pero las palabras se le atragantaron en la garganta, porque él tenía razón. Se acercó. Quédate una semana. Déjame resolver esto. Y si al final de esa semana sigues queriendo irte, te dejaré marchar. Te doy mi palabra. Tu palabra no significa nada para mí. Él sonrió. Entonces no tienes nada que perder. Ella quería decir que no. Quería gritarle que volviera a huir, pero estaba agotada, hambrienta. Y él lo sabía. Una semana, dijo en voz baja. Una semana y luego me iré. Si todavía quieres, le miró con ira. Lo haré. Su sonrisa se amplió. Ya lo veremos. Los 3 primeros días fueron una guerra silenciosa. Taryn le había dado una habitación en el ala este. No era una habitación de sirvientes, sino una habitación de invitados adecuada, con sábanas de seda y vistas a los jardines. Odiaba lo cómoda que era. Él no la llamó, no le pidió nada. Simplemente existía en el mismo espacio, observándola con esos ojos calculadores cada vez que se cruzaban. Al cuarto día lo encontró en la biblioteca. Estaba leyendo, con los dedos recorriendo el borde de un libro antiguo. En ese momento parecía casi humano, casi tranquilo. «¿Estás leyendo?», dijo ella sorprendida. Él levantó la vista. «¿Esperabas que pasara los días aterrorizando a los aldeanos?». «Sí», él se rió. «Lo hago los fines de semana». Cerró el libro. «Ven aquí». Ella dudó, pero luego se acercó. Él levantó el libro. «¿Sabes qué es esto?». «No». «Un diario. De mi madre». Su voz era ahora más suave. Lo escribió hace 300 años, antes de que la asesinaran. Belle se quedó paralizada. «Lo siento». «No lo sientas. Fue hace mucho tiempo». Lo abrió por una página marcada. Ella escribía sobre el amor, sobre lo peligroso que es para los de nuestra especie, cómo nos debilita. «¿Tú crees eso?». La miró. Antes lo creía. El silencio se instaló entre ellos. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó ella. «Porque me preguntaste por qué soy como soy». «Por eso». Dejó el libro sobre la mesa. «Mi madre amaba a mi padre más que a nada. Y cuando sus enemigos lo descubrieron, lo utilizaron en su contra. La mataron para hacerle daño. Y funcionó. Él nunca volvió a ser el mismo». «¿Qué le pasó?». «Se volvió loco de dolor. Quemó ciudades enteras en busca de venganza. Y cuando finalmente encontró a los responsables, los hizo sufrir durante décadas antes de acabar con ellos». Los ojos de Taryn se oscurecieron. Luego caminó hacia el sol y se suicidó. Belle contuvo el aliento. «Tenía 17 años cuando vi a mi padre convertirse en cenizas, y me prometí a mí misma que nunca sería tan débil, que nunca me importaría nada lo suficiente como para que me destruyera». Él la miró. «El amor es una debilidad que no puedo permitirme. Debería haber guardado silencio. Debería haber dejado pasar el momento. Pero no lo hizo». «El amor no es debilidad», dijo en voz baja. «El dolor no es debilidad. Lo que tenían tu madre y tu padre es fuerza». Apretó la mandíbula. «No sabes nada al respecto. Yo sé lo que es la pérdida. ¿Y tú?». «Sí». Algo en su voz le hizo detenerse. «Cuéntame». Ella negó con la cabeza. «No». «¿Por qué no?». «Porque lo usarás en mi contra». Se acercó a ella. «Te he contado mi verdad. Cuéntame la tuya». «Tu verdad era una historia. La mía sigue sangrando». Su expresión se suavizó por un segundo. «Pruébame». Ella apartó la mirada. Tenía una hija. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cristales rotos. Taryn se quedó muy quieta. Tenía. Murió hace 6 meses. Fiebre. No podía pagar los medicamentos. Tenía 3 trabajos. Supliqué a todos mis conocidos, pero no fue suficiente. Su voz se quebró. Tenía 4 años y la sostuve en mis brazos mientras moría porque era demasiado pobre para salvarla. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Vine aquí porque no me quedaba nada. Ni familia, ni esperanza. Solo la necesidad de sobrevivir un día más». Ella lo miró a los ojos.
Así que cuando hablas de que no te importa, de que eres intocable, lo entiendo, porque preocuparte es lo que te destruye. Theron no dijo nada. Durante un largo momento, se limitó a mirarla. Luego, lentamente, hizo algo que ella nunca esperaba. Extendió la mano y le secó suavemente una lágrima de la mejilla. Lo siento, dijo en voz baja, y por primera vez ella creyó que lo decía en serio. Los 2 días siguientes fueron diferentes. Theron dejó de mirarla como si fuera un rompecabezas que resolver y empezó a hablarle como a una persona. Comían juntos, paseaban por los jardines. Él le contaba historias sobre los siglos que había vivido, las absurdidades de la política vampírica, lo ridículo de la nobleza. Era divertido, perversamente divertido, y eso la pillaba desprevenida cada vez. Así que este duque, que está sirviéndote el té, me retó a un duelo porque insulté su abrigo. Su abrigo, Belle, era de terciopelo púrpura. Ella intentó no sonreír. ¿Qué hiciste? Lo maté, obviamente, pero esperé 50 años y maté a su nieto en su lugar, solo para dejar las cosas claras. Su sonrisa se desvaneció. Eso es horrible. Eso es justicia. El nieto llevó el mismo abrigo a mi gala. Fue un insulto a la moda y a mí. Mataste a alguien por la moda. Maté a alguien por falta de respeto. La moda fue solo la excusa. Sonrió. Además, envié flores al funeral. No soy un monstruo. Eres absolutamente un monstruo. Sí, pero uno encantador. Ella se rió a pesar suyo, y el sonido los sorprendió a ambos. Theron dejó su taza, su mirada se suavizó. Deberías hacerlo más a menudo. ¿Qué? Reír. ¿Te sienta bien? Ella apartó la mirada. No he tenido muchos motivos para hacerlo. Lo sé. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato y luego Belly hizo la pregunta que le había estado rondando la cabeza. ¿Por qué me dejaste marchar aquella primera noche? Theron se recostó en su silla. Sinceramente sí, porque fuiste la primera persona en 300 años que me miró y vio a un hombre, no a un rey, ni a un monstruo, solo a un hombre al que no querías obedecer. Sonrió. Fue refrescante. Es una razón extraña para dejar que alguien te falte al respeto. He acabado con linajes por menos, pero tú, sacudió la cabeza, tú eras diferente. No querías nada de mí. No intentabas manipularme, halagarme ni sobrevivir. Solo querías que te dejaran en paz. Y sigues queriéndolo, mentiroso. Ella lo miró con dureza. Disculpa, si quisieras estar sola, ya te habrías ido. La puerta no está cerrada con llave. No te he obligado. Te quedas porque quieres. Me quedo porque no tengo a dónde ir. Sigue diciéndote eso. Ella se puso de pie con la frustración bullendo en su interior. Crees que lo sabes todo. Lo sé todo. Es agotador. Eres imposible y obstinado. Se miraron fijamente, con la tensión crepitando entre ellos. Y entonces se rieron. Una risa auténtica y genuina. ¿Qué tiene tanta gracia? Preguntó ella. Tú, yo, esto, dijo él señalando entre ellos. He librado guerras menos intensas que una simple conversación contigo. A pesar de sí misma, sus labios se crisparon. Bien, bien, te mereces que te desafíen. Su sonrisa se amplió. Sí, creo que sí. Esa noche, Belle se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas. Por primera vez en 6 meses, sintió algo más que dolor. Se sentía viva, y eso la aterrorizaba. Al final del pasillo, él estaba de pie en su estudio, mirando las mismas estrellas. Había pasado siglos construyendo muros, perfeccionando su crueldad, asegurándose de que nadie pudiera herirlo como su padre había sido herido. Y en menos de una semana, una criada de ojos tristes y lengua afilada había comenzado a agrietarlos. Debería despedirla, debería obligarla a olvidarlo y desaparecer. Pero no lo haría porque, por primera vez en 300 años, Ashford no estaba aburrido, y eso merecía la pena el riesgo. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Crees que ella está empezando a sentir algo por él o solo está sobreviviendo? Deja tu respuesta en los comentarios porque necesito saber lo que piensas ahora mismo. La semana estaba a punto de terminar.
Belle se despertó la sexta mañana sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. Era frágil y aterradora, pero estaba ahí. Se vistió y se dirigió al comedor, esperando encontrar a Theron esperándola con su habitual sonrisa burlona y alguna historia absurda sobre un rencor centenario. En cambio, se encontró con el caos. El salón estaba lleno de vampiros, al menos 2 docenas, todos vestidos con elegantes trajes oscuros, todos irradiando poder. Y en el centro de ellos se encontraba una mujer con cabello plateado y ojos como acero helado. «Ah, ahí está», dijo la mujer, con voz llena de desprecio. La mascota humana. Belle se quedó paralizada en la puerta. Theron estaba de pie cerca de la chimenea, con expresión indescifrable. No la miró. «Valirilla», dijo con calma, «no sabía que traías a todo el consejo para una visita social». La mujer, Valiria, sonrió con frialdad. «El consejo está preocupado. Nos han llegado rumores. Se murmura que el gran rey se ha vuelto blando, que mantiene a una mujer humana en sus aposentos privados como un tonto enamorado». Un murmullo recorrió la multitud. «No podemos permitir eso», continuó Valiria. «No cuando los territorios del sur buscan debilidad. No cuando nuestros enemigos nos observan». Theron apretó la mandíbula. «Mis asuntos privados no son asunto del consejo. Todo lo que haces es asunto nuestro. Tú eres el rey». Valiria señaló a Belle sin mirarla. «Así que dinos, ¿qué es ella? ¿Una comida? ¿Un juguete? ¿Un momento de debilidad?» La sala se quedó en silencio. Todos los vampiros se volvieron para mirar a Belle. Por un segundo, ella vio algo en sus ojos, algo suave, algo real. Luego desapareció. «Ella no es nada», dijo él. Las palabras la golpearon como una espada. «Una distracción», continuó, con voz fría y despreocupada. «Algo para pasar el tiempo. Ya sabes lo aburridos que pueden ser estos inviernos». Las risas se extendieron por el consejo. «Podría contratar a 50 como ella», añadió Theron, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. «Es reemplazable, olvidable. Cuando me canse de ella, me desharé de ella como del resto». Valeria sonrió satisfecha. «Ahí está el rey que conocemos». Belle no podía respirar. Se quedó allí paralizada mientras los vampiros reían y asentían y la miraban como si fuera menos que nada. Y Theron ni siquiera la miró. Se dio la vuelta y salió. Nadie la detuvo. Llegó a su habitación, cogió sus pocas pertenencias y se dirigió a la salida de los sirvientes. Le temblaban las manos, sentía como si el pecho se le hundiera. Reemplazable, olvidable, nada. Había sido una tonta. Todas esas conversaciones, todos esos momentos, todas esas miradas tiernas y risas sinceras eran mentiras. Un juego, una forma de entretenerse para un rey de tablero. Estaba a mitad del jardín cuando lo oyó. «Babele, detente». Ella siguió caminando. «Dije que te detuvieras. Vuelve con tu consejo», dijo ella sin volverse. «Vuelve con tus mentiras». Apareció delante de ella, bloqueándole el paso. Su expresión era tensa, conflictiva. Lo que has oído ahí dentro no era real, sonaba real. Te estaba protegiendo. Ella se rió con amargura. «Protegiéndome, llamándome nada, diciendo que era reemplazable. Si pensaran que eres importante para mí, te utilizarían, te harían daño para hacerme daño a mí». Su voz era urgente. «Lo he visto antes. No dejaré que vuelva a suceder. Así que, en cambio, me humillaste. Te mantuve con vida. Me destrozaste». Su voz se quebró. «Confié en ti. Te conté cosas que nunca le había contado a nadie. Y tú te quedaste ahí parado y dejaste que se rieran de mí». Belle. No. Ella dio un paso atrás, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Quieres saber la diferencia entre tú y yo? Yo lo he perdido todo. A mi hija, mi hogar, mi esperanza. Y aún así elegí ser amable. Aún así elegí ver lo bueno en las personas. Vi lo bueno en ti». Él extendió la mano hacia ella. «Por favor, no me toques». Ella se apartó bruscamente. «Tenías razón la primera vez. El amor es debilidad. Y yo fui lo suficientemente débil como para pensar que merecía ser amado». Las palabras cayeron como un golpe mortal. Él se quedó quieto. «Adiós, Theron». Ella pasó junto a él.
Espero que tu reino te mantenga caliente por las noches. Esta vez no la siguió. Ella atravesó las puertas hacia la fría noche y no miró atrás. Y Terence se quedó solo en el jardín, rodeado de silencio. Había hecho lo que siempre hacía, alejar a cualquiera que se acercara demasiado, protegerse destruyendo algo precioso. Las palabras de su madre resonaban en su mente. El amor nos hace débiles. Pero al ver a Belle desaparecer en la oscuridad, se dio cuenta de que su madre se había equivocado. No era el amor lo que lo debilitaba, era perderlo. Pasaron 3 días. Belle encontró refugio en un pequeño pueblo al borde del territorio. Una viuda bondadosa llamada Miriam la acogió sin hacer preguntas. Trabajaba en la panadería amasando hasta que le dolían las manos, tratando de olvidar. Pero no podía. Todas las noches soñaba con él. Su risa, sus ojos, la forma en que la miraba como si fuera la única persona en la habitación. Y todas las mañanas se recordaba a sí misma que todo era una mentira. De vuelta en la finca, Terence estaba desmoronando. No había dormido, no había comido. Se había encerrado en su estudio y rechazaba a todos los visitantes. Dorian finalmente derribó la puerta la tercera noche. «Ya basta», dijo Dorian. «Pareces un cadáver». «Soy un cadáver. Eres patético». Dorian cruzó la habitación y abrió las cortinas. «Ella lleva 3 días fuera y tú te has derrumbado por completo». «No me he derrumbado. Ayer tiraste por la ventana a un miembro del consejo. Se lo merecía. Te preguntó cómo te sentías». «Exacto». Dorian suspiró. «Hermano, te he visto conquistar naciones sin pestañear. Te he visto enfrentarte solo a ejércitos enteros, y ahora una sola mujer humana te ha reducido a esto». Theron no dijo nada. «Ve tras ella». «No puedo». «¿Por qué no? Porque tiene razón». Su voz sonaba hueca. «La hice daño, la hice sentir inútil, igual que hago con todos los que se acercan a mí». Miró a su hermano. «Soy exactamente en lo que se convirtió padre. Frío, cruel, indigno de amor». Dorian se quedó en silencio un momento. Luego se sentó frente a su hermano. «¿Recuerdas lo que solía decir madre?» Antes de morir dijo muchas cosas. Dijo que la medida de un hombre no es cuántas veces cae, sino cuántas veces decide levantarse. Dorian se inclinó hacia adelante. «Te caíste, Theron. Cometiste un error, pero aún puedes levantarte. Aún puedes elegir de otra manera. Ella no me perdonará, quizás no, pero al menos sabrá que lo intentaste». Dorian se puso de pie. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente como para mostrarte vulnerable? ¿O vas a pasar los próximos 300 años lamentándote por la única persona que te hizo sentir vivo? Theron miró fijamente a su hermano durante un largo rato. Luego se puso de pie. «¿A dónde vas?», preguntó Dorian. «A hacer una estupidez». Dorian sonrió. Finalmente, en el pueblo, Belle estaba cerrando la panadería. Cuando se abrió la puerta, se dio la vuelta, esperando ver a un cliente tardío. Y allí estaba él, Ashford, el rey de los territorios orientales, de pie en una pequeña panadería del pueblo, cubierto de polvo y con un aspecto más humano que nunca. «Antes de que me tires algo», dijo rápidamente, «necesito que me escuches». Ella agarró el rodillo más cercano. «Tienes 10 segundos». «Me equivoqué. Fui cruel. Fui todo lo que dijiste que era». Se acercó, pero también estaba aterrorizado. ¿Aterrorizado de qué? De esto, de ti, de sentir algo que no podía controlar. Su voz se quebró. «He pasado 300 años construyendo muros, Belle, y tú los atravesaste como si no existieran». Ella apretó el rodillo con más fuerza. «Las palabras bonitas no borran lo que hiciste. Lo sé y no te pido perdón. Te pido una oportunidad para ganármelo. ¿Por qué debería dártela?» Él se arrodilló. El rey de los territorios orientales, el vampiro más temido de la zona, se arrodilló en el suelo cubierto de flores de una panadería del pueblo. «Porque eres la primera persona que me ha hecho querer ser mejor. Porque no puedo dejar de pensar en ti. Porque cuando te fuiste, te llevaste algo contigo y no lo quiero de vuelta. Quiero darte más». Las lágrimas le quemaban los ojos. «Theron, no te pediré que olvides.
No te pediré que finjas que no te hice daño. Solo te pido una oportunidad para demostrar que puedo ser digno de tu confianza, de tu tiempo, de tu corazón. Él la miró y por primera vez ella no vio máscaras ni muros, solo a un hombre que había vivido demasiado tiempo sin amor. Por favor, susurró él. Ella debería decir que no. Debería echarlo y no mirar atrás nunca más. Pero ella pensó en su hija, en el amor que habían compartido, aunque fuera breve, en cómo ese amor había hecho que cada momento doloroso valiera la pena. Y se dio cuenta de que cerrar las puertas al amor no te protegía del dolor, solo te hacía enfrentarte a él en soledad. Bajó el rodillo. Una oportunidad, dijo en voz baja. Es todo lo que tendrás. Él abrió mucho los ojos. De verdad, no me hagas arrepentirme. Se levantó lentamente, sin apartar la mirada de ella. Pasaré cada día demostrándote que has tomado la decisión correcta. Más te vale. Y por primera vez en 300 años, Ashford sonrió sin ningún muro detrás. 6 meses después, la finca Ashford había cambiado. No las paredes, ni los jardines, ni los antiguos retratos que decoraban los pasillos. Esos seguían igual, pero el ambiente era diferente, más ligero, más cálido, lleno de algo que había estado ausente durante siglos. Risas. Belle estaba de pie en el balcón del ala este, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y carmesí. Llevaba un vestido de color esmeralda intenso, un regalo de Theron, que insistía en que dejara de vestirse como si intentara desaparecer. Lo oyó antes de verlo. ¿Sabes?, dijo Theron, acercándose al balcón junto a ella. Solía estar aquí solo cada puesta de sol durante 300 años y nunca entendí por qué me sentía tan vacío. Ella lo miró y dijo, ahora lo entiendo. Él le tomó la mano y la apretó contra su pecho, donde su corazón ya no latía. Estaba esperándote. Ella sonrió, una sonrisa que le llegaba a los ojos. Fue casi romántico. Casi. Llevo una semana practicando esa frase. Esfuérzate más. Él se rió y la atrajo hacia sí. Eres imposible y te encanta. Sí. Le besó la frente. Me encanta todo de ti. Se quedaron en un cómodo silencio, viendo cómo se desvanecía la última luz del cielo. ¿Te acuerdas?, dijo Belle en voz baja. Lo que me dijiste aquella primera noche, que podías contratar a 50 como yo. Él hizo una mueca de dolor. Esperaba que lo hubieras olvidado. Nunca lo olvidaré. Ella se volvió hacia él, con los ojos brillantes, porque ese fue el momento en el que decidí que estabas equivocado. No hay nadie como yo y no hay nadie como tú. Él le acarició la cara con las manos. Ahora lo sé. Y pasaré la eternidad asegurándome de que nunca vuelvas a dudar de tu valía. La eternidad es mucho tiempo, no lo suficiente. Entonces la besó, lento y profundamente, y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Cuando finalmente se separaron, la voz de Dorian resonó desde el interior. Si ya han terminado con su repugnante romanticismo, la cena está lista. Theron puso los ojos en blanco. Mi hermano tiene un pésimo sentido de la oportunidad. Lo ha aprendido de ti. No es cierto. Soy dramático, no entrometido. Belle se rió y le tomó de la mano. Vamos, Majestad, su familia le espera. Se detuvo al oír la palabra familia. Durante mucho tiempo, esa palabra había significado dolor, pérdida, traición. Pero ahora, mirando a Belle y la vida que estaban construyendo juntos, se dio cuenta de que significaba algo completamente diferente. Hogar. Entraron juntos, de la mano, y las puertas se cerraron detrás de ellos. Un año después, estaban en el mismo jardín donde ella se había alejado de él. Pero esta vez, ella caminaba hacia él. La finca estaba llena de invitados. Vampiros y humanos se reunieron para presenciar algo sin precedentes. El rey de los territorios orientales iba a tomar una esposa humana, y cualquiera que se atreviera a oponerse había sido invitado personalmente a discutirlo con él directamente. Nadie se opuso. Belle llegó al altar, con su vestido fluyendo detrás de ella como un río de luz estelar. Lo miró, y todo el dolor, todo el sufrimiento, todos los años de supervivencia se desvanecieron.
Has venido, susurró. Siempre vendré por ti. El oficiante comenzó la ceremonia, pero ninguno de los dos prestaba realmente atención. Estaban perdidos en los ojos del otro, en el milagro imposible de encontrar el amor en los lugares más oscuros. Cuando llegó el momento de los votos, él habló primero. Una vez te dije que podía contratar a 50 como tú. Sonrió. Fui un tonto. No hay nadie en ningún siglo, en ningún reino, en ninguna vida que pueda compararse contigo. Entraste en mi vida y me exigiste ser mejor. Y pasaré cada día de mi vida intentando ser el hombre que te mereces. Belle contuvo las lágrimas. Una vez te dije que hicieras lo peor, y lo hiciste. En cambio, me diste lo mejor. Me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Una familia cuando pensaba que había perdido la mía. Un amor que nunca creí merecer. Ella le apretó las manos. Ya no tengo miedo porque sé que pase lo que pase, tú estarás ahí. Siempre, dijo él. Siempre, repitió ella. Y cuando se besaron, toda la finca estalló en vítores. Más tarde esa noche, después de que las celebraciones se hubieran calmado y los invitados se hubieran marchado, Belle se encontraba en la biblioteca. Sostenía el diario de su madre. Espero que no te importe, dijo en voz baja. Quería leer sus palabras. Él se sentó a su lado. Ella te habría querido. ¿Tú crees? Lo sé. Él la rodeó con un brazo. Ella siempre decía que el amor era lo más peligroso del mundo. Pero creo que se equivocaba. Belle lo miró. ¿Qué quieres decir? El amor no es peligroso. El miedo es el miedo a perder, el miedo a confiar, el miedo a ser visto. Él le besó la sien. Tú me enseñaste eso. Ella se inclinó hacia él y cerró el diario. ¿Y ahora qué pasa? Terence sonrió. Esa misma sonrisa maliciosa de la que ella se había enamorado. Ahora vivimos, luchamos, nos protegemos mutuamente, construimos algo que perdura. Y si vienen tus enemigos, sus ojos se oscurecieron, pero su sonrisa permaneció. Entonces les recordaré por qué el nombre Ashford es temido en todos los territorios. No perdono a Belle. Nunca lo he hecho. Cualquiera que te amenace, amenaza a nuestra familia. Aprenderán esa lección. Ella le tocó la mejilla. Eres aterrador. Solo para aquellos que se lo merecen. Él le besó la mano. Para ti, solo soy un hombre perdidamente enamorado de una mujer que una vez le dijo que contratara a otros 50. Ella se rió y yo lo volvería a decir. Lo sé. Por eso te amo. Se sentaron juntos a la luz del fuego, envueltos en los brazos del otro. Y por primera vez en 300 años, Ashford no temía al futuro, porque, pasara lo que pasara, no lo afrontaría solo. Y, en un pequeño rincón de la finca, Dorian observaba a su hermano desde la puerta. Sacudió la cabeza, sonriendo. Ya era hora, murmuró. Luego cerró la puerta y los dejó en paz. Fin. Ahora, si has llegado hasta aquí, tengo que decirte algo. No eres solo un espectador. Ahora formas parte de esta familia. Y no lo digo a la ligera. He puesto todo mi corazón en esta historia. Me he quedado despierto hasta tarde. He reescrito escenas. Me he asegurado de que cada palabra encajara exactamente donde debía. Y lo he hecho por ti. Así que, por favor, no seas de los que ven todo y se van sin suscribirse. Eso realmente me dolería. Solo hace falta un clic. Suscríbete, pulsa la campana de notificaciones y únete a la comunidad de historias de amor vampíricas de más rápido crecimiento en YouTube. Y escucha, si crees que esta historia era emotiva, no tienes ni idea de lo que viene después. La próxima historia es aún más retorcida, más intensa, más desgarradora y hermosa que esta. Me refiero a una traición que no verás venir. Un amor que desafía los siglos y un giro que te hará gritar frente a la pantalla. Ya te está esperando. Solo tienes que hacer clic en la imagen que aparece ahora mismo en tu pantalla y dejar que te lleve a otro viaje. Te prometo que no te arrepentirás. Gracias por ver el video. Gracias por sentir y gracias por formar parte de esto. Nos vemos en el próximo.